a orar por esta palabra, por esta noche. Señor, queremos darte las gracias por este momento. Gracias por nuestras vidas, gracias por nuestras familias, por nuestros hogares. Gracias, Señor, por cada persona que compone nuestro círculo, Señor, social, bien sea familia, bien sea amigos, compañeros de trabajo, de estudios. Glorifícate, Señor, y úsanos a nosotros para poder transmitirle a ellos de lo que tú nos estás hablando. Fe, esperanza, amor, restauración, unidad. Gracias te damos, Señor, y en esta noche habla a tu iglesia. Nos hemos puesto de acuerdo para poder escuchar tu palabra, para poder recibir de ti. Habla a tu iglesia en esta noche, Señor, porque tenemos necesidad, hambre y sed de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, bienvenidos todos y cada uno, los que no me conocieran. Soy el pastor Reinaldo Córdoba, el pastor de Misión Apostólica Renuevo, y es una gran bendición podernos reunir, poder estar en contacto, poder estar en esta conexión. Personas que se hayan conectado por primera vez, por favor, conéctense. Hay un link para poder dejar sus datos y su necesidad de oración. Si tú invitaste a esa persona, igualmente, por favor, lleva esa información para poder estar siempre en esa conexión de amistad, de hermandad, etc. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora, mis hermanos, yo quiero compartir con ustedes esta palabra que el Señor me estaba dando para este día, para esta semana. Tener en cuenta que hoy día estamos ya en el día 161 desde que se inició la cuarentena, luego suspendió la cuarentena, pero bueno, es el día 161 en el cual el Señor nos ha guardado a todos, el Señor nos ha bendecido, nos ha hablado. 161 días que el Señor nos sigue hablando y que no nos ha desamparado. Así que tenemos más que suficientes razones para darle gracias a Dios y poder estar en este momento teniendo ese vínculo de amor, de amistad, de poder correr esta relación también a personas que no los conocen todavía al Señor. Así que si tú conectaste a alguien, si tú le pasaste la voz a alguien para que se conecte, bien por ti. Eres un bendito porque estás sirviendo al propósito divino de poder llevar la palabra del Señor, de poder llevar esa voz de esperanza a muchas personas, sobre todo en estos tiempos que son tiempos no fáciles. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, mis amados, les pido que por favor vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11. Y nos dice en el versículo 1 al versículo 6, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amén y amén. Y quiero compartir con ustedes en esta noche algo que le podríamos poner por título, cuidando tu escudo. Cuidando tu escudo. El escudo, ¿qué viene a ser? Viene a ser una arma de defensa, no una arma de ataque, sino una arma de defensa. Viene a ser la protección, viene a ser la cobertura, viene a ser la defensa que pueda haber de una persona, de una casa, etc. Tenemos escudos, ¿verdad? Entonces, en esta tarde lo que quiero compartir con ustedes de parte del Señor es que hay un riesgo de que el escudo se pierda, que caiga el escudo. A veces nosotros hemos visto algunas películas de ciencia ficción o algunas películas de acción en las cuales veíamos naves espaciales
o en las cuales eran atacadas, decía, el escudo está todavía ahí, está blindado el escudo, estamos protegidos. Después se cayó el escudo, se cayó la protección, somos frágiles, somos vulnerables. El escudo te va a dar a ti, en lo natural, una seguridad de blindaje, una seguridad de defensa, y sin el escudo te va a hacer vulnerable, ¿verdad? Entonces, la importancia de esto del escudo. Ahora, yendo a la palabra, lo que estábamos leyendo en esto, Hebreos capítulo 11, nos dice en el versículo 1, cuando empieza, es pues la fe, no dice será o fue, sino es. Está hablando de un momento actual, está hablando que es la fe, la certeza, la seguridad de lo que todavía no ha llegado. Es la certeza, la seguridad de lo que esperas, de lo que crees, de lo que confías, ¿verdad? Pero más adelante también nos habla de dos personajes. Uno de ellos es Abel, el hijo de Adán. Y dice ahí que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, y luego pasa a otro personaje como es Enoc. Enoc venía a ser un antepasado de Noé, bisabuelo, dicen los estudios. Y dice que Enoc también por la fe no conoció muerte, sino que el Señor lo traspuso. Hubieron dos cosas muy fuertes en Abel y Enoc que colindan entre ellos, y eso es la fe, porque ambos tuvieron fe. Por la fe Abel, él daba al Señor, dio la mejor ofrenda, lo honraba al Señor, ¿de acuerdo? Sin que nadie se lo haya enseñado quizás. Y Enoc también, que nos narra en el Génesis, en el capítulo 5 más o menos, que Enoc caminó con Dios, caminaba con Dios, iba cerca de Dios, muy cerca de Dios. Entonces esa fe de Enoc también lo llevó a él a desarrollar un alto índice de fe, igual que Abel, lo cual también en ambos casos dice que fueron de testimonio, y hasta nuestros días se está hablando. No sabemos cuántos miles de años ha pasado desde Abel, desde Enoc, pero todavía se sigue hablando de ellos y sigue siendo enseñanza para muchos de nosotros, ¿de acuerdo? Pero en el versículo 6 hay algo en lo cual debemos nosotros detenernos un poco, cuando dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan, ¿de acuerdo? Y la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios es cierta, y la palabra de Dios ahí nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo consiguiente, yo creo que todos los creyentes, todos los cristianos, tenemos el deseo, la necesidad de poder agradar a Dios, como fue el caso de Abel, como fue el caso de Enoc, como fue el caso de David, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este versículo tiene algunas aristas, este versículo 6, en la cual el Señor, si bien es cierto, nos está adentrando a su palabra, nos está llevando para que entendamos la importancia de la fe, pero muchas veces los creyentes, los cristianos, este versículo también está como si fuese una espada de Damocles que apunta contra nuestra yugular espiritual cristiana, y quizás nos hace sentir mal en algunos momentos, nos hace sentir decaído, nos hace sentir mal delante de Dios, porque todos tenemos fe, porque creemos en el Señor, que no lo vemos, pero sí lo vivimos, lo sentimos. Pero cuando las circunstancias cambian, cuando los problemas se suscitan, cuando las presiones vienen a nuestra vida, cuando la traición de alguna persona amada se hace evidente, cuando las cosas no salen lo bien que estaban desarrollándose, muchas veces nuestra fe es golpeada. Tú y yo somos creyentes porque creemos en el Señor. Y el hecho de ser creyente nos lleva a tener un vínculo con Dios
enraizado en algo que se llama fe, porque creemos en Dios. Pero no estamos nosotros distantes a veces de esa fe ser amenazada, ser maltratada, ser golpeada, ser zamaqueada. Y cuando eso sucede, les cuento porque en una ocasión mi esposa y yo conocimos, no en esta ciudad sino en Lima, conocimos a unos pastores que amaban a Dios, amaban a la congregación, amaban a sus líderes, todas esas cosas. Y una vez, uno de sus líderes principales cayó enfermo. Y para estos pastores era como si fuese un pecado mortal que dijeran que el hermanito tal estaba enfermo. Y nosotros nos preguntábamos, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de malo? Y lo que sucedía es que ellos se sentían amenazados que el hermanito tal había caído enfermo porque le faltó fe. Que el hermanito tal estaba yendo al médico o llevando un tratamiento porque le faltaba fe. Que los pastores en secreto estaban orando por él porque al hermanito y a los pastores les faltaba fe. Y eso es a veces la culpabilidad o la condenación que el enemigo comienza a inocular en el cristiano evangélico para no declarar, no que le falta fe, sino que tiene necesidades como seres humanos naturales de ser ayudados también y fortalecidos en oración. Todos nosotros, desde que somos naturales, somos seres naturales, tenemos cuerpo, tenemos alma y espíritu, también estamos expuestos a enfermedades, estamos expuestos a problemas, a dificultades, y eso no quiere decir que haya faltado la fe. Recuerdo mucho, en algún momento lo he mencionado, que hace años nosotros estábamos predicando y compartiendo, teníamos reuniones en un centro de convenciones muy elegante, muy bonito, y muchas veces yo predicaba también sobre la fe, sobre la bendición y la provisión de Dios. Y hubieron momentos en los cuales sabía que llegaba a mi casa y me habían cortado la luz porque no había pagado, porque no tenía dinero. Y no me iba a poner en el púlpito a predicar sobre ello, pero tampoco me iba a esconder y decir no puedo hablar de la provisión de Dios porque en mí está fallando. Porque el hecho que en ese momento estábamos con carencia económica no quería decir que así iba a ser mi vida o la vida de mi familia todo el tiempo. Nosotros tenemos que sobreponernos a las circunstancias y comenzar a andar en fe sabiendo que dice que es la convicción plena de lo que se espera, no de lo que has recibido, sino de lo que esperas, de lo que vas a recibir, de lo que va a venir, de lo que va a llegar, de lo que estás orando, de lo que estás esperando. Nosotros debemos siempre de tener dispuesto la fe que el Señor quiere fortalecer en nuestras vidas para creer que hoy día no lo pudiste hacer, hoy día no llegó tu respuesta, hoy día no llegó lo que tú estabas clamando y esperando. Pero eso no quiere decir que mañana no habrá de llegar o pasado no habrá de llegar. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer lo que dice, es la fe, la convicción plena de lo que se espera, es la certeza de lo que se espera. Y eso es lo que nosotros debemos de trabajar en nuestra vida, que el versículo 6 que hemos leído es bien cierto, sí, que sin fe es imposible agradar a Dios, pero no quiere decir que el hecho que pases dificultades, el hecho que tu fe es zamaqueada, es maltratada, quiera decir que no tienes fe. Algo que nosotros debemos entender que Dios lo que quiere hacer es robustecernos y fortalecernos en Él. Quiero leerles algo que está en el libro de Lucas, por favor, en el capítulo 22, de lo que opina Jesús. Capítulo 22 de Lucas. Y en el versículo 31 al 34, por favor, si me siguen, dice: dijo también el Señor Jesús: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte.
Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Jesús le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. Pedro, como muchos de nosotros, cuando estamos en los tiempos tranquilos y calmos, se siente seguro de no negar a Jesús, se siente seguro en la fe y él dice, si tú vas a ir a la muerte, yo voy contigo, no hay ningún problema. Pero Jesús le habla de que Él es humano y que su naturaleza humana obedece a lo humano. Y el Señor Jesús le dice, el enemigo me ha pedido para zarandearos. ¿Qué cosa es zarandear? Es agarrar lo que se habla del trigo, ¿no? Zarandeaban el trigo para separarlo, para moverlo, para que caigan las semillas de trigo, etcétera, etcétera. Y el enemigo, mis amados, el enemigo siempre va a buscar zarandearnos para derribar nuestra fe. Sabemos que el enemigo viene para robar, matar y destruir. Y el primer objetivo del enemigo, ¿qué cosa es? Derribarte la fe. ¿Cuál fue el objetivo del enemigo cuando dio la tentación y lo hizo caer a la primera mujer, al primer hombre? ¿Cuál fue? Atacar la fe. Cuando la mujer le dice, no, el Señor nos ha dicho que podemos comer de todo, pero de ese fruto no. Y el enemigo, ¿qué es lo que le dice? No, no es así. Porque él sabe que el día que ustedes comen serán como dioses. Y comienza con eso el enemigo a trabajar en la mente de la mujer para derribar la fe, la confianza que tenía hasta esos momentos la mujer en Dios, en su Hacedor. Tenía una fe ciega en un 100% y le baja un poco ese nivel de fe. Y eso es lo que hace el enemigo todos los días. Aún en casos como esto de la pandemia, en casos como la escasez económica, la falta de trabajo, dificultades, problemas, enfermedades, discusiones, peleas entre la familia. En todo eso el enemigo está reptando, como buen reptil que es, está reptando para dominar en nosotros el área de la fe y podernos derribar la fe. Cuando nosotros encontramos que Jesús le dice, Pedro, el enemigo me ha pedido para zarandearos, pero yo lo que pido al Padre es que no te falte la fe. Que tenemos nosotros que blindar la fe. Blindar, porque es que estábamos hablando que este tema se llama defendiendo el escudo. Porque nosotros encontramos que el apóstol Pablo, después en el libro de los Efesios, dice en Efesios, en el capítulo 6, por el versículo 16, sobre todo, tener levantado el escudo de la fe en el tema de la guerra espiritual. En el tema en el cual el Señor, a través del apóstol Pablo, nos habla que tenemos que ir a fortalecernos en el Señor. Y entre las armas que Dios le da al hombre, hay una que dice, sobre todo, tener levantado el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. El maligno todos los días está lanzando dardos de fuego para hacerte trastabillar, para hacerte caer, para hacerte decaer en la fe que tienes. Porque nos podemos levantar un día con todas las pilas, con toda la fe, con toda la confianza en el Señor, y viene un problema, viene el otro, y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y tu fe comienza a decaerse y el enemigo te está robando el escudo que lo tenías bien levantado. En una batalla, haciendo uso de la imaginación, y en una batalla, cuando uno iba a la batalla, en esos tiempos, cuando se habla de espada y de lanzas y de escudos, el que va a la batalla, en una mano lleva un arma, sea lanza, sea espada, sea qué sé yo. Pero lo lleva esgrimido, lo lleva levantado para asestar un golpe o para defenderse. Pero la mano, el brazo que lleva el escudo, ¿cómo lo lleva? ¿Lo lleva caído? No, lo tiene que llevar cubriendo las partes vitales de su cuerpo. Y eso es la fe. La fe es un escudo vital. Es un escudo en el cual nosotros tenemos que guarecernos, nosotros tenemos que protegernos, nosotros tenemos que cuidar. Sobre todo tenemos nosotros que guardar el escudo de la fe. Puede ser asaetado, puede ser golpeado, puede ser zarandeado. Te lo quieren estirpar, te lo quieren arrancar,
pero tú tienes que defender ese escudo, porque si tú pierdes el escudo de la fe, si tú pierdes la protección, si tú pierdes el blindaje que Dios está poniendo en tu vida, perdiste la batalla. Perdiste la batalla porque serás pasto fácil del enemigo. Por ello, nosotros debemos siempre entender que el escudo de la fe tenemos que levantarlo. Miren, mis amados, algo que el otro día compartía también en una de las mañanas, compartía algo de esto, que en la historia nos muestra la palabra del Señor, y esto es no para agarrarnos de ese dicho, mal de mucho consuelo de tontos, sino para poder ver que nosotros, tú y yo, somos humanos. Seas congregante, seas ministro, seas pastor, somos humanos. Y como humanos también tenemos nuestra debilidad, tenemos nuestras tentaciones, tenemos también nuestro nivel de fe que a veces está siendo zarandeado y está siendo golpeado. Es como que te pones en una trinchera, te pones por ejemplo detrás de este púlpito para protegerte de un golpe, pero el enemigo te va a querer sacar de ahí. ¿Y cómo lo va a hacer? No te va a quitar la trinchera, te va a quitar a ti. Te va a querer zarandear, te va a querer sacar del lugar donde estás protegido. Y tú lo que tienes que hacer es defender la fe, defender el escudo de la fe, que dice el apóstol Pablo. Nosotros encontramos, por ejemplo, a Abraham, el padre de la fe, el patriarca, el padre de las naciones, pero tuvo también sus momentos en los cuales su fe comenzaba a ser zarandeada. Cuando él le dice al Señor, el Señor le había dado una promesa que iba a salir de él naciones, y hay un momento en el cual Abraham le dice a Dios: Señor, han pasado los años y no me has dado prole, no me has dado hijos. ¿Quién me va a heredar? Este Dalmaceno por su siervo. Tú me prometiste, pero no sucede nada. Han pasado un año, han pasado 5 años, han pasado 10 años. Pasaron 25 años para que llegue el hijo de la promesa. Y fueron 25 años en los cuales él tuvo que retomar el escudo de la fe y seguir creyendo en el Señor y seguir esperando. Moisés, que fue criado, formado en la corte del faraón, con autoridad, con conocimiento y estrategias, etcétera, y estudios, pero cuando Dios lo convoca para la magna obra de sacar al pueblo de Israel, ¿qué dijo Moisés? ¿Quién soy yo? No soy nada. Había perdido la fe en sí mismo. Se había olvidado que si Dios se lo decía, Dios lo iba a hacer. Pero Moisés retomó la fe. Y Moisés llevó al pueblo de Israel por 40 años y mantuvo 40 años la fe que llegarían a la tierra prometida. Retomó el escudo de la fe, Moisés. Nosotros encontramos igual, sucedió con el profeta Elías. El profeta Elías, que el otro día hablábamos de él, con tanta fe mató como a 400, 800 profetas de Baal y de Acera, él solo, y dijo que no va a haber lluvia, y por 3 años hubo sequía y todo ello, y después él se sentía tan decaído, tan deprimido que se quería morir. La fe comenzó a decaer en Elías. Nosotros encontramos así en el caso que leíamos hace unos momentos de Pedro. Pedro con una seguridad y firmeza que él estaría con Jesús y lo defendería a Jesús y todo ello, pero en el momento que lo apresaron a Jesús, en el momento que todas las multitudes los dejaron, en el momento que todos les dieron la espalda, Pedro se sintió amenazado a su vida y él perdió también la fe. Entonces, con esto podríamos seguir nosotros detallando, y aún en la galería de la fe que nos habla el libro de Hebreos, muchos hubieron momentos que se sintieron zarandeados y su fe comenzó a decaer. Pero nosotros podemos encontrar que si a ellos les sucedió este caso de su fe ser zarandeada, de su fe ser golpeada, pues también a nosotros muchas veces. El hecho de que puedas tener en algún momento inseguridad, en algún momento temor, no te quita a ti del ángulo en el cual Dios te tiene guardado y te tiene como su hijo, como su hija. No te sientas culpable por ese versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es cierto,
¿verdad? Es cierto que sin fe no se puede agradar a Dios, pero no quiere decir que cuando tú te sientes amenazada tu fe, quiera decir que tú ya perdiste la fe. Y si has perdido la fe, si has decaído en fe, pues retómala. Algo que yo muchas veces he dicho es que, y lo he dicho porque lo he aprendido en las Escrituras y lo he aprendido en la vivencia personal muchas veces, porque siempre el Señor para fraguarnos nos hace pasar a veces por circunstancias duras y difíciles, y en las circunstancias duras o circunstancias difíciles que puede haber pasado en lo personal y en lo familiar o en lo ministerial, muchas veces yo me he sentido agotado y me he sentido con deseo de dejarlo todo. Y no estoy diciendo de ahora del pastorado, le estoy diciendo desde que era creyente, desde que empecé en cristianismo. Muchas veces hemos pasado situaciones tan difíciles que a veces he querido dejarlo todo. Pero algo que Dios me enseñó es no soltarme del todo del Espíritu Santo. Y aún sin ganas, y es lo que yo recomiendo muchas veces cuando tu fe sientas como que se está agotando, así como la batería de un teléfono y que ves que ya está bajando y 10%, 5%, 3% y se está agotando tu batería, igual cuando sientes que tu batería, entre comillas, de fe se está agotando, ¿qué es lo que uno hace? Lo conecta, el teléfono, ¿verdad? ¿Qué es lo que debes hacer? Conectarte al Señor. Aun cuando ya estás sin ganas. Yo les digo, ha habido veces que yo ya no he querido predicar, que ya no he querido orar, que ya no he querido leer la palabra, que he querido dejarlo todo, porque soy carne y hueso, soy una naturaleza como todos nosotros. Y a veces hay traiciones, hay heridas, hay dolores que a uno lo calan y lo atraviesan de lado a lado. Y uno dice, mejor estaba en el mundo, no había tanta maldad como dentro de un cristianismo. Pero aun cuando tú te sientas en ese extremo, yo aprendí algo. Aún sin ganas, aún sin deseo de orar, aún sin deseo de leer la Biblia, clama al Espíritu Santo. Y yo lo he hecho algunas veces. Le he dicho, Espíritu Santo, no tengo ganas de nada, pero levántame, sosténme en este momento. Te necesito en este momento. Este es uno de los momentos que más te necesito. Ayúdame ahora. Y cree que el Espíritu Santo nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. El Espíritu Santo está ahí y Él te levantará. El Espíritu Santo te inyectará nuevas fuerzas. El Espíritu Santo va a obrar en lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. El Espíritu Santo acude a tu auxilio, a tu ayuda, así como cuando Elías estaba que se quería morir en una cueva. Y fue el ángel del Señor, fue a buscarlo y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Igual el Espíritu Santo te dice, ¿qué haces aquí? Decaído, deprimido, agonizante, casi sin fe, levántate. Pero nosotros debemos entender lo que y tomar lo que dice en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17, por favor. En el libro de Romanos 10, 17, que dice, así que la fe es por el oír. ¿Y por el oír qué cosa? La palabra de Dios. Y cuando uno está con las baterías bajas, uno se conecta. ¿Y conectarte a qué? A la fuente de energía que es la palabra del Señor. Clamar al Espíritu Santo y vas a buscar en la palabra y el Señor te va a hablar. De repente hay momentos en los cuales tu fe está tan venida menos que no tienes ganas de abrir la Biblia. Pero cierra los ojos y dile, Espíritu Santo, háblame. Háblame, por favor. Te necesito en este momento. Y el Espíritu Santo te va a hablar. Cree que te va a hablar. Y el Espíritu Santo te va a cargar. Nosotros dice que la fe viene por el oír. Y por el oír la palabra del Señor. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, oír la palabra de Dios. Y también tener cuidado de quién oyes. Porque en momentos difíciles, muchas veces la persona está que oye aquí, oye allá, oye por acá, oye por acullá. Y tiene una ensalada de cosas. Oye al Espíritu Santo a través
de su palabra o a través de la persona que el Señor puso como una autoridad espiritual sobre ti. Ten cuidado también a quien oyes, a quien prestas oídos. Dios quiere levantar tu escudo de la fe. Dios quiere que tu escudo de la fe estés bien en alto, protegiendo tu vida, protegiendo tu relación con Él, protegiendo ese caminar como Enoc con el Señor, protegiendo ese corazón generoso como el de Abel. Dios quiere que tú entiendas que tu vida, mi vida, no ha terminado hoy día, no terminará mañana, se va a seguir extendiendo y se va a seguir extendiendo por generaciones. Lo que tú crees hoy día lo vas a transmitir a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Lo vas a transmitir a amigos. Vas a hacer el testimonio. Dice ahí, volviendo al Hebreos 11 que leíamos, que por la fe Abel fue testimonio. Por la fe Enoc fue testimonio. Abraham fue testimonio. Todos fueron testimonio. Tú eres un testimonio de fe. Así que no permitas que el enemigo te robe el escudo. No permitas que el enemigo te arrebate el escudo. Él quiere zarandearte. Nos ha zarandeado por 161 días, nos ha zarandeado a todos, sin excepción, a todos nos ha zarandeado. Pero nos mantenemos firmes, seguimos en línea de batalla y seguimos guerreando cada día como el primer día. Eso es fe, porque estás guerreando y estás batallando y estás orando y estás clamando ¿a quién? Al Rey de los imposibles, al Dios de los imposibles, a tu Padre Celestial, al Espíritu Santo, que es el que te sostiene y es el que te levanta y es el que te va a fortalecer. Amén. Vamos a orar, mis amados, por esta noche. Señor, queremos darte las gracias por esta noche. Te damos las gracias, Señor, por lo que tú nos hablas. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos hablas de poder cuidar, Señor, nuestro escudo, de poder tener levantado el escudo de la fe, Señor, que el enemigo quiere robarlo, quiere destruirlo, quiere apagarlo, Señor. Pero nosotros creemos, Señor, que tú tienes el control de mi vida, el control de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestra familia. Gracias te damos, Señor, por este momento, por este tiempo. Oramos, Santo Padre Celestial, para que la fe no nos falte, como dijo Jesús de Pedro, que la fe no te falte y que después de haber sido levantado y fortalecido, ir a fortalecer a los hermanos. Y eso es el propósito que tú tienes, Señor, sobre nuestra vida. Que la fe no nos falte, que la fe se fortalezca, se robustezca en nosotros, para nosotros también ayudar a nuestros hermanos a que crean en ese Dios verdadero que eres tú, Señor, a poder creer, Señor, que el día de mañana va a ser un día mejor. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos, Santo Padre Celestial, que sanidades, milagros y prodigios se darán en esta tierra, porque esta tierra es tierra de bendición, porque en esta tierra tú pusiste un ejército de guerreros, de intercesores que somos nosotros, para levantarnos, para poder caminar juntos, Señor, guerreando y levantando, Señor, la vida de muchas personas. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios, por este momento, por este tiempo, por esta palabra. Edifica, Señor, vidas, edifica familias. Que mi familia, Señor, sea fortalecida y robustecida en la fe, Señor. Que fortalezca primero en mí, Señor. Fortalece mi corazón, fortalece, Señor, mi vida, mi alma, mi espíritu, Señor, en fe. Que pueda ser lleno, Señor, de tu palabra, poder recibir de tu palabra y ser fortalecido en cada palabra, Señor, que es predicada, en cada palabra que tú no me hablas, Señor, en lo personal, en la intimidad. Gracias te damos, Santo Padre Celestial, por cada una de nuestras vidas, por cada uno de los que estamos conectados en esta noche, y que vamos a salir, Señor, para nuestros hogares. Vamos a estar en nuestros hogares compartiendo de la fe, compartiendo de creer en ti. No creemos en iglesia, no creemos en hombres, no creemos en fábulas, no creemos en doctrinas humanas, creemos en ti, Señor. Creemos, Santo Padre Celestial, en tu iglesia universal, en tu iglesia, Señor, de Jesucristo, que es la iglesia en la cual somos tus hijos y somos, Santo Padre Celestial, instrumentos de tu gloria. Gracias te damos, Santo Dios, en el nombre de Cristo. Amén y amén.